Lluvia. Rob Bell. Hace un par de años salí con mi familia y pasamos un tiempo en una cabaña en el bosque, al final de un lago remoto. Estábamos justo en medio de la nada. Y una mañana, mi hijo Trace y yo despertamos y decidimos dar un paseo alrededor del lago. Era una de esas mañanas en las que no había ni una nube en el cielo. Y los pájaros cantan, y mi hijo Trace tenía poco más de un año en ese entonces, y estaba haciendo esos ruidos y grititos que los pequeños de un año hacen. Yo lo tenía en una de esas cangureras que te pones en la espalda, y mientras caminaba podía oírlo haciendo esos ruidos. Caminamos a través del bosque para darle la vuelta al lago. ¿Y has tenido uno de esos momentos que podrías congelarlos? Era tan hermoso. Llegamos al otro lado del lago y estábamos justo a medio camino, el punto más lejano a la cabaña. Ya estábamos regresando cuando volteé hacia arriba y vi nubes. Y entonces comenzó a llover. Siempre llueve, ¿no? Es interesante porque las Escrituras dicen todo tipo de cosas sobre las lluvias y las tormentas. Cuando Jesús está enseñando sobre qué significa vivir al máximo la vida en su reino, cuando habla de eso, habla de dos tipos diferentes de personas. Habla sobre la gente que construye su casa sobre la arena, que es alguien que elige rechazar sus enseñanzas, y alguien que construye su vida, su casa, sobre la roca, que es quien elige construir su vida sobre sus enseñanzas. Y la metáfora que usa es que llega una tormenta y la persona que rechaza sus enseñanzas y su verdad, esencialmente la casa construida en la arena es destruida, pero la que está sobre la roca sigue firme. Con esta idea, Jesús dice que llegará la lluvia. No es una posibilidad, es un hecho. Llueve en nuestras vidas y mucho. Al principio cayó una gota aquí y una allá y puse la gorra de Trace sobre su cabeza y no vi que él se la quitara. De pronto las gotas empezaron a ser más grandes y grandes y caían de vez en cuando más rápido y en poco tiempo estaba diluviando. Ese tipo de lluvia que empapa y aplasta tu cabello, de esa que empapa tu ropa. Y al principio hay rayos y relámpagos. Y entonces Trace está tranquilo, pero cada vez son más fuertes y el viento se vuelve más intenso. Los árboles tiemblan y Trace se pone cada vez más agitado. Lo puedo sentir en mi espalda. Al principio comienza a sollozar y luego lanza un grito ocasional, pero en poco tiempo Trace está gimiendo con todas sus fuerzas. El viento está soplando y hay rayos y truenos. Nosotros estamos empapados con la lluvia pesada y los árboles ya no son más un refugio. Trace, desde el fondo de su pequeño ser, comienza a gritar y a llorar tan fuerte y con mucha pasión y terror en su voz. Y es interesante. Si buscamos las palabras llorar, suplicar o clamar en las Escrituras, descubrimos que salen una y otra vez, inclusive en el libro de Salmos. Solo en el libro de Salmos surge por todos lados. Habla una y otra vez sobre el llanto, sobre clamar a Dios. Y Dios dice cosas increíbles como, clama a mí y yo te responderé. Incluso dice, yo no puedo pasar por alto el clamor de los afligidos. Si yo estoy herido, perdido, atormentado, confundido, dice, si clamas, aquí estaré. Dios incluso dice que cuando lloras, Él está cerca del corazón del quebrantado. Está cerca de aquellos que lloran y admiten que tienen miedo, están perdidos, empapados y confundidos. Hay una idea falsa y torcida entre las personas religiosas que de alguna forma debes tener todo bien para tener una relación con Dios. Que Dios solo está buscando a personas que no tienen problemas y que están bien y
y pueden poner la cara feliz todo el tiempo, y las escrituras hablan directamente en contra de este tipo de pensamiento. Jesús nos habla directo y dice: vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados. La esencia de la salvación es clamar a Dios y admitir que no tengo todo bajo control. Es admitir que estoy perdido, que estoy sufriendo, que esta naturaleza pecaminosa que llevo conmigo me ha arruinado las cosas mucho, y Dios, si no me muestras el camino a casa, si no arreglas las cosas y entras en acción, voy a morir aquí. Este tipo de pensamiento está en todas las escrituras. Una y otra vez Dios nos dice: si vienes a mí, ven con toda tu basura, ven con todos tus problemas, ven con todos tus rollos, confundido, y deja que me haga cargo. Jesús, cuando estaba buscando a personas, dice esto: no vine a buscar a los sanos, vine a buscar a los enfermos. Es interesante ver la tormenta desde la perspectiva de Trace. Para él, la tormenta es su realidad. No hay nada más. Los relámpagos y los rayos y los árboles moviéndose y la lluvia cayendo encima de él es todo lo que entiende ahora. No ve otra realidad más que la tormenta. Lo que Trace no sabe es que, como su padre, haría lo que fuera para llevarlo a casa. En este momento, Trace grita con todas sus fuerzas al pensar en su soledad, y está histérico detrás de mi cabeza. Y me detengo y lo bajo de la cangurera y lo pongo cerca de mi pecho y coloco mis brazos a su alrededor y lo sostengo tan fuerte cerca de mi corazón. Y el último tramo de nuestro paseo, todo el tiempo me inclino hacia él y le susurro en su oído una y otra vez: te amo, amigo. Vamos a lograrlo. Papá conoce el camino a casa. Vamos a lograrlo. Te amo, amigo. Una y otra vez. En la tormenta lo llevo a casa, muy apretado a mi pecho, susurrando: te amo, hijo. Vamos a lograrlo. Imagínense unos años más tarde. Trace está en terapia o algo así, y saca este recuerdo reprimido del paseo. Irá a verme y dirá: papá, ¿por qué me dejaste pasar por eso? Tengo tantas cosas feas dentro. Pensé que me amabas. ¿Por qué me dejaste pasar por esta tormenta? ¿Por qué no me protegiste? Yo me sentiría terrible, porque para mí ese paseo fue uno de los momentos más profundos e íntimos de mi vida con mi hijo. No cambiaría con Trace esa experiencia por nada. Tal vez tienes amargura, ira por dentro por las cosas que has pasado, por las tormentas en tu vida, y te preguntarás si en verdad me amaba, si Dios en verdad estaba ahí, no me hubiera dejado pasar por esto. Y tal vez Dios está diciendo: no, tienes que entender que tuve que sostenerte fuerte, tuve que recordarte una y otra vez que te amo, amigo. Como dicen las Escrituras, en el libro de Deuteronomio capítulo 1, que Dios le recuerda a su pueblo lo bueno que ha sido con ellos. Les dice: recuerden, yo los cargué como un padre carga a su hijo. Y ahora, comprende que cuando estás atormentado, perdido, herido y confundido, comprende que puedes clamar y el Creador del universo te sacará de tu cangurera y te abrazará fuerte contra su pecho, y comprende que Él pondrá sus brazos eternamente a tu alrededor y podrás oírlo susurrar: te amo, hijo.
Vamos a lograrlo. Papá conoce el camino a casa. Vamos a lograrlo. Te amo. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alma eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y en estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el maestro desde el alma vislumbrar, siempre hablemos de su amor y de bondad. Cuando todo aquí perezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y en estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, de su gloria el Salvador impartirá. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y en estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Eres santo, poderoso, eres digno de alabar. Voy a seguirte, escucharte y amarte por la eternidad. Le canto y alabo a mi Rey que es digno. Yo le amo, le adoro y
Señor, y te doy todo mi amor. Bienvenidos a la Iglesia Bautista de Chalco. Yo soy Toño Castellanos, copastor de la iglesia, y te doy la más cordial bienvenida. Seguimos estando en casa. Esa es la instrucción para poder estar bien. Gracias por compartir, gracias por estar con nosotros, gracias por tomar ese tiempo y pues sé bienvenido a este servicio. Hola, muy buen día. Bienvenidos a este espacio virtual. Operación Con Vida, a la cual pertenezco. Esperamos que se encuentren bien de salud en casa junto a su familia, respetando las medidas necesarias para evitar cualquier contagio y lamentables decesos. COVID-19 continúa propagándose de persona a persona y de objeto a persona. Es por eso que debemos tomar en cuenta unas medidas muy sencillas que todos podemos realizar en casa y es obligación llevarlas a cabo. ¿Cómo podemos llevarlas a cabo? Número 1. Lávate las manos con frecuencia, de 20 a 30 segundos. Preferentemente utiliza agua y jabón.
o alcoholaturas al 60%. Guarda tu distancia, 2 metros. Resguárdate en casa. No estés en contacto con personas enfermas. Y si llegas a estarlo o a cuidarlo, es necesario protección. Cubreboca, guantes, gel, agua, jabón. Al estornudar, por favor, cubre nariz y boca. Utiliza pañuelo desechable o utiliza la técnica de etiqueta. Utiliza cubreboca permanentemente. Cuando realizas algún traslado, cuando estás en contacto con alguna persona, cuando estás en contacto con una persona enferma, cuando estás enferma o cuando estás cuidando a una persona enferma. Recuerda, el uso de cubrebocas en niños es necesario, pero en niños menores de 2 años debemos estar vigilando constantemente para evitar cualquier ahogamiento. Evita saludar de beso, de mano y de abrazo. Evita tocar tus ojos, tu nariz, tu boca. Evita uñas postizas o gelis. Limpia y desinfecta superficies y pisos con una preparación, agua y cloro. 1 litro de agua con 12.5 mililitros de cloro. Cuando llegamos a salir y regresamos a casa, debemos de tener un contenedor o un depósito y dentro de este un trapo, una toalla que esté impregnada con la sustancia previamente preparada de agua y cloro húmeda para que cuando lleguemos a entrar limpiemos adecuadamente la suela de nuestro calzado y o retirar nuestro calzado y depositarlo en una bolsa o en un contenedor, así como ir retirando poco a poco objetos que traemos de calle igual en un contenedor y ropa en una bolsa. Si tenemos oportunidad directamente de irnos a bañarnos o a lavarnos cara y manos. Para las personas que tienen que ir a trabajar, deben de tomar las medidas de protección, cubreboca, lavado de manos constantemente, tomar distancia y sobre todo evitar tocar objetos. No permitir la entrada a casa visitantes como adultos y niños. Recordatorios. Si tienes síntomas leves a moderados, acude a un servicio médico y o ponte en contacto con un coordinador para que éste a su vez te designe un médico de operación con vida, el cual estará atento y sobre todo estará asesorándote. Si tienes síntomas graves, llama al 911 para recibir atención de una ambulancia o acudir a un servicio de urgencias hospitalario, así como seguir en contacto con el médico de operación con vida, para seguir asesorándote a ti y a tu familia. No te alejes de Dios. Continúa con esa fe constante. No tengas miedo. Estás aprendiendo a cuidarte. Y sobre todo estás con tu familia. Cuídate y cuídalos. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la Iglesia Bautista de Chalco. Mi nombre es Jaime Barrera Landeros. Soy diácono de esta iglesia y me tocó hoy compartirles de la palabra de Dios y vamos a leer Salmos 44. Y dice la palabra: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste. ¿Por qué no se apoderaron de la tierra por su espada? Ni su brazo lo libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. ¿Por qué no confiaré en mi arco? Ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos
y has avergonzado a los que nos aborrecen. En Dios gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por el proverbio entre las naciones. Todos al vernos me menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y nos hemos olvidado de ti y nos hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón y se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que no nos quebranteces en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si no hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? ¿Por qué nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra? Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Hermanos, este salmo es de oración, pidiendo ayuda a Dios. Aunque este salmo empieza con una nota de optimismo, presenta un cuadro desconsolador después de una crisis. En este momento estamos viviendo una crisis. ¿Quién se iba a imaginar hace un año lo que iba a pasar en estas fechas? Hay que acordarnos que Dios nos llena de bendiciones, pero su palabra es sabia y dice que nos enseñemos a orar en este salmo en tiempos de sufrimientos, cuando nos encontremos en caminos o en situaciones de crisis. Es bueno acordarnos de que Dios siempre nos va a bendecir en todo. Hay que ser positivos. Y esto nos está enseñando del versículo 1 al 3. Y dice del versículo 4 al 8, debemos seguir confiando en Él. Hermanos, tu palabra es sabia. Dice que hemos de seguir confiando en la palabra de Dios. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Por medio de la oración, por medio de leer la palabra diario, por medio de un ayuno. No nada más leer la palabra cuando tengamos problemas, sino siempre, en todo momento, las 24 horas del día. Dice que podemos clamar a Dios en todo momento. Dios tiene oídos, ahí lo dice, nos está escuchando. Podemos clamar a Dios, y esto nos lo enseña del versículo del 9 al 16. Podemos ser directos o francos con Él. A Dios le encanta que estemos con Él en todo momento. Y sobre todo, hemos de comprender que el recurso que este salmo nos está enseñando y la enseñanza es la oración. Libérate del pasado y vive el presente. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Dios Todopoderoso, cuántas gracias te damos, Señor, porque tú tienes oídos para escucharnos. Y debemos clamarte en todo momento, Señor. No importa si son momentos de optimismo o de crisis, tú nunca nos olvidas, nunca nos desamparas, siempre vas a estar con nosotros. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y que aprendamos a orar y a leer tu palabra en todo momento, Señor, para que tú nos bendigas en toda situación. Te doy gracias en esta mañana en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la Iglesia Bautista de Chalco en línea, una manera diferente de conocernos. Espero que se sientan bien, que estén en compañía de la familia, que estén disfrutando del servicio. El día de hoy vamos a comenzar el segundo mensaje de nuestra serie, Todo pasa por algo. Espero que estos mensajes te estén dando ánimo, te estén dando todas las herramientas necesarias para transitar en medio de esta dificultad o en este dolor en el que estamos viviendo. Mi nombre es Marco Becerra, bienvenida y bienvenido. Así es que busca tu Biblia, abre, acompáñame y vamos a ver qué es lo que nos tiene preparado el día de hoy nuestro Dios a través de su palabra. Para aquellos que les gusta escribir, el título del mensaje es Que no te intimide la pandemia, o bien que no te intimide las circunstancias en las que estás viviendo el día de hoy. El objetivo de esta serie y de la serie pasada es que yo quiero ayudarte a transitar, como te lo dije, a través de estos tiempos difíciles y tiempos de tormentas y de olas grandes, de cosas que dices, wow, ya no veo lo duro sino lo tupido. Pues esta serie quiere darte las herramientas para que tú, por medio de la palabra de Dios, puedas salir avante después de toda esta tormenta que estás viviendo. También lo que quiero buscar en esta serie es que tú cambies tu perspectiva de ver las cosas, que tú veas las cosas de la manera en que Dios las ve. En lugar de ver un vaso medio vacío de agua, que tú puedas ver el vaso medio lleno de agua, ¿verdad? Que tú puedas ver las cosas con otra perspectiva diferente. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Sé que estamos viviendo momentos todavía difíciles y para algunos me imagino que también el tiempo es muy doloroso y esto nos trae incertidumbre porque no sabemos cómo vaya a terminar. A veces escuchamos una cosa, escuchamos otra y la verdad es que siempre están surgiendo nueva información que luego se convierte en fake news y la verdad es que no sabemos exactamente para dónde vamos. Sin embargo, algo que sí podemos decir es que Dios nos ha dejado en su palabra herramientas, todo lo que necesitamos para que a través de los tiempos difíciles y los momentos difíciles podamos ir a su palabra y en su palabra, en la Biblia, podamos nosotros sacar todos los tips, todo lo necesario para enfrentar estos momentos difíciles. No solamente lo de la pandemia, sino en cualquier circunstancia, en cualquier momento en el que nos encontremos en una tormenta, podamos salir avante y podamos salir victoriosos y es importante que tú tengas estos tips. El día de hoy te voy a dar un tip muy valioso que es importante en medio de las tribulaciones, pero también vamos a ver algunas cuestiones que tenemos que observar y que tenemos que tenerlas presentes. Mira, abre tu Biblia y acompáñame por favor el día de hoy a Marcos capítulo 4 versículo 35. Ahí es donde vamos a tener hoy nuestra enseñanza. Por favor, búscalo ahí. Marcos capítulo 4 versículo 35. Dice la palabra de Dios así. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Recordemos que Jesús estaba con sus discípulos, había tenido una jornada muy larga de enseñanza con los discípulos, inclusive había multitud, despide a la multitud, había muchas barcas, agarra una, le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado, versículo 36, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, o sea, casi se hundía. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Y pues vamos a ver el día de hoy a través de esta historia lo que Dios tiene preparado para nosotros. Mira, quiero darte brevemente una pequeña introducción para que tú puedas entender lo que estaba pasando. Mira, en ocasiones puede haber en nuestras vidas tormentas, vientos fuertes,
Inclusive esos vientos fuertes pueden ser fríos o pueden ser contrarios, ¿no? Y son cosas que podemos vivir en nuestras vidas. Y el mundo ahorita está viviendo un momento de noche, un momento turbio, un momento de tormenta. Y el mundo está asustado porque no sabe qué va a pasar. Inclusive si tú no te pones con mucho cuidado y atento y atenta, inclusive tú también puedes caer en ese momento en el que tengas incertidumbre, que estés asustada o que estés asustado. Pero hermanos, en medio de tu tribulación, en medio de tu tormenta, en medio de la noche, tú y yo necesitamos aprender a transitar por esos valles oscuros y esos lugares que pudieran darnos miedo, ¿no? Yo cuando veo el mar oscuro, cuando veo no veo nada al final, me da miedo. Y yo me imagino que tú también ver un mar y luego ver la tormenta, pues ha de causar todavía mucho más temor. Mira lo que dice el versículo 35. Aquí hay una enseñanza muy importante que quiero compartir. Ve lo que dice: aquel día, cuando llegó la noche, observa estas dos palabras muy importantes. Fíjate, en nuestras vidas siempre va a haber el día y la noche. Siempre va a haber momentos de angustia y momentos de paz. Siempre va a haber momentos alegres, pero también va a haber momentos tristes. El día y la noche. Mira, aquel día Jesús, ahí como dice la palabra, aquel día, para ponerlo un poquito en contexto, si tú vas a leer los capítulos anteriores, inclusive si tú vas a la referencia de Lucas y también en Mateo, te vas a dar cuenta que todo el día Jesucristo estuvo enseñándoles las parábolas a los discípulos. Inclusive los discípulos vieron varios milagros de Jesús. Uno de ellos, que es el que más conocemos, es cuando a la suegra de Pedro, ¿verdad?, la sana. Inclusive les habla sobre el fruto de la vida, les da varias enseñanzas durante el día. Pero cuando llega la noche, cuando les llegó la noche y subieron a esa barca, llegó un momento de tribulación, un momento de viento, un momento muy feo, y la noche les trajo prueba. Mira, algo que yo quiero que tú aprendas, y eso yo lo aprendí hace algún tiempo, cómo verlo. El día, hermanos, representa la teoría de la fe. Ellos, los discípulos, habían aprendido durante el día cómo tener fe, cómo vivir, habían aprendido todas las parábolas, habían visto los milagros que Jesús hacía, pero la noche era el momento para que los discípulos empezaran a practicar su fe. ¿Jesús sabía sobre la tormenta? Pues sí, claro, Jesús sabía muy bien cómo estaba la tormenta. Ahora uno se preguntará, bueno, ¿y por qué los llevó allá? Pues mira, tan sencillo, hermanos, para comenzar la práctica. El día es para aprender la teoría, es para aprender principios bíblicos. Los momentos tranquilos, cuando venimos a la iglesia, estamos aquí, es para aprender cosas. Pero cuando llegan los momentos difíciles, las tormentas, es para poner en práctica nuestra fe. A los cristianos no nos gusta vivir la práctica, solamente nos gusta vivir la teoría, ¿verdad? Nos gusta empaparnos de la palabra, conocer. Inclusive hay personas que se saben 20,000 versículos y cosas por el estilo. Pero qué difícil es vivir la palabra de Dios, ponerla en práctica. Y es lo que les estaba pasando a estos discípulos. Ellos de día habían aprendido algo y ahora en la noche, y en la noche es un cuadro precisamente de tormenta, un momento complicado en la vida, ¿verdad? Y las tormentas pues obviamente significan pruebas, significan tribulaciones, cosas por el estilo. Entonces los discípulos obviamente aprendieron la teoría en la mañana, pero en la noche ellos tenían que ejecutar su fe. Lamentablemente para los discípulos ellos fallaron esta práctica.
¿Por qué? Porque dice la Biblia que ellos estaban atemorizados, amedrentados, ¿no? Jesús les dijo, estaban amedrentados. En Mateo dice que estaban atemorizados, que pues prácticamente es lo mismo, ¿no? Ahora, algo bien interesante, porque hay que recordar que ellos eran pescadores y como pescadores, pues ellos ya sabían a lo que se enfrentaban en el mar, ¿no? En este caso, ellos sabían lo que en el lago también significaba. Y sin embargo, ellos estaban aterrados. ¿Y sabes por qué estaban aterrados? Porque realmente yo me imagino que era algo muy malo. O sea, toda esa tormenta que vivieron esa noche fue algo estrepitoso, algo difícil, porque dice la Biblia que la barquita, ¿verdad? La barca estaba a punto de ser anegada, ¿verdad? A punto de hundirse. Y tú has visto las películas, yo nunca he estado en una tormenta real, pero yo he visto en las películas, ¿verdad? Cómo están los barcos cuando van, y vienen las olas y cómo es que se mete el agua. Yo creo que eso ha de ser muy tremendo, muy impactante y de mucho miedo, porque no hay donde agarrarte. Todo es agua por aquí, agua por allá, agua por enfrente, agua por atrás. No hay nada, no hay tierra firme. Y pues estos hombres estaban experimentando un momento de temor muy, 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 muy feo, ¿verdad? Estaban atemorizados. ¿Sabes por qué estaban atemorizados? Porque ellos pensaban que iban a morir. Vuelvo a reiterar, ellos eran pescadores y ya para que ellos hayan pensado que iban a morir es porque estaba muy feo. Y estaban así, ¿sabes por qué estaban así? Porque vieron dormido a Jesús. Ellos vieron que Jesús estaba dormido. Y a veces nosotros pensamos también en la vida que así es, cuando no vemos que Dios está trabajando o como nosotros pensamos que debería de estar trabajando. Pues a veces pensamos que Dios está dormido y que a veces pensamos que Dios está ajeno o inclusive, como decimos los mexicanos, está dormido en sus laureles y no, la verdad es que no fue este el caso. Esta historia está muy lejos de que Jesús estuviera durmiendo porque se le hacía ajena la situación, porque no sabía. Recuerda, Jesús sabe todo. ¿Estás de acuerdo? Bueno, si Jesús sabe todo, entonces Jesús sabía que esa noche iba a haber una tormenta. Pero vuelvo a reiterarlo, era el tiempo de entrenar a los discípulos, porque en la mañana, en el día, ellos aprendieron, pero en la noche era el tiempo de poner en práctica lo aprendido, y en este caso era poner en práctica su fe. Y eso lo vamos a ver más al ratito. Mira, aquí hay un tip que yo quiero darte primordial, apúntalo, sí, ponle ahí. ¿Ya están listos? A ver, pónganla ahí en los comentarios. ¿Ya están listos para apuntar? Porque les voy a dar el primer tip. A ver, pónganlo ahí en el chat. ¿Cuántos ya están listos? Digan yo. Sí, ándale, ponle eso, yo. Ahí en la plataforma que tenemos ahí en IB Chalco, Church Online. A ver, ¿ya lo tienen ahí? A ver, quiero verlos. Recuerden que ahí en la plataforma nosotros tenemos un bosquejo para que vean cuáles son los puntos principales, que vean el título del mensaje y también puedan apuntar ahí los pasajes principales. Espero que te sea de bendición esa parte. Bueno, ya que todos dijeron que sí, que ya están listos y están preparados, vamos a ver este tip que es muy importante. El primero de ellos que te voy a dar es la promesa. Apúntalo. Cuando tú estás pasando por momentos de tormenta, momentos en los que inclusive parece que te vas a morir o que ya no hay solución o que las cosas ya están totalmente fuera de tu control, lo primero es que tú debes de entender y que debes de tener presente son las promesas que te da Dios. Ve lo que dice el versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. O sea, imagínate, ola por aquí, ola por allá, los vientos. Y ve lo que dice el versículo 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Por qué creen que reaccionaron los discípulos así? ¿Sabes por qué reaccionaron así? Reaccionaron porque ellos tenían un problema en el corazón. Su problema era
la fe. Era porque se estaban dejando llevar por sus circunstancias, pero se estaban olvidando de algo muy importante. Y te vuelvo a reiterar, era el momento en que Jesús estaba llevándolos de la teoría de la fe a la práctica de la fe, y simplemente esa noche ellos no pudieron, fracasaron por el temor. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿verdad? Todos los estudiantes lo saben. Todos cuando hemos trabajado en algo, pues sí, nos dan cursos de capacitación y todo, pero ya cuando estás en la práctica a veces dices, hijos, es más duro de lo que yo me imaginaba. Y bueno, pues eso era lo que Jesús quería trabajar en ellos. Vuelvo a reiterarlo, Jesús sabía sobre la tormenta y los llevó a esa tormenta para comenzar a practicar en la realidad de la fe. Porque, hermanos, cuando estamos aquí en la iglesia, la verdad es que, pues, no es difícil, ¿verdad? Hasta uno se aprende los versículos y hace competencias de quién se sabe los versículos y quién busca los versículos. Pero allá afuera, hermanos, el poner en práctica cada versículo es lo más complicado que puede haber. Perdón que sea reiterativo, pero quiero que te quede muy claro estos principios. ¿Por qué tuvieron miedo? Simplemente porque los discípulos no habían confiado en las promesas de Dios. Y tal vez tú me vas a decir, ¿y cuál promesa? Sí, había una promesa. Ve lo que dice ahí en el versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, fíjate, pon atención a esto, ponlo mucha atención. Pasemos al otro lado. O sea, Jesús les dijo, suban a las barcas y vamos. Y les prometió que iban a llegar al otro lado. Jesús les dijo, vamos a llegar al otro lado. Hermanos, la palabra de Dios es segura. Dios no es un hombre para mentir. ¿Estás de acuerdo conmigo? Cuando Dios te promete algo, Dios lo va a cumplir. Si Dios promete algo, Él lo cumple, aunque no siempre como uno quiere y tampoco en el momento que uno quiere, pero Dios cumple. ¿Verdad que sí? Yo sé que algunos han vivido las promesas de Dios y cómo es que Dios les ha cumplido lo que les prometió. Tal vez no como uno quisiera ni en el tiempo, pero Dios es fiel a su palabra. En el Salmo 23:4, ve lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 23:4. Dice, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O sea, hermanos, aunque andes en esos valles oscuros, en esas tormentas, en esa noche, no debes de temer. ¿Por qué? Porque tú debes de saber que Dios está contigo. Y eso fue algo que se les olvidó a los discípulos. Se les olvidó que Jesucristo estaba con ellos en la barca. Ellos simplemente se estaban dejando llevar por las circunstancias, pero no tenían presente lo que habían aprendido de día. Habían visto la infinidad de milagros que Jesús había hecho. Jesús inclusive había hablado sobre el fruto de la vida con ellos, ¿verdad? Y varias cosas que les enseñó, pero a ellos se les olvidó esta parte y no recordaron eso que Jesús les dijo. Agarren y vamos al otro lado. O sea, Jesús sabía que iban a llegar al otro lado. Aquí el detalle es que no era como los discípulos creían, ¿verdad? O que se pudieran imaginar. El Salmo 91:1, ve lo que dice la palabra de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es lo que dice el Salmo. Si Dios está contigo, aunque andes en valle de sombra de muerte, oye, pues no debes de temer porque Dios está contigo. Y si tú estás bajo el cuidado, bajo el abrigo del Altísimo, o sea, estás cubierto, estás bajo la sombra del Omnipotente. O sea, el que todo lo puede. Y tú dime, ¿Jesús todo lo puede? Sí, así es, Jesús todo lo puede, porque Él es Dios y Él puede todo.
y él estaba en la barca, no había por qué preocuparse. Sin embargo, ellos simplemente estaban mirando sus circunstancias y no estaban confiando en la palabra que Jesús les había dicho. Vamos a llegar al otro lado. Es algo que ellos no vieron. ¿Y sabes por qué no lo vieron? Porque estaban en una prueba. Y cuando una persona está en una prueba, a veces las personas cuando están bajo presión o cuando están en un momento difícil es cuando pierden el control, cuando ya no saben qué hacer, se paniquean. Y te digo algo, desafortunadamente eso fue lo que le pasó a los discípulos. Ellos estaban paniqueados, ellos estaban amedrentados. Ve lo que dice el versículo 37, vamos a volver a repasar. Dice, pero levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se abnegaba, o sea, ya, ahí estaba. Versículo 38, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, estaban preocupados, pero ya, ese es el fin, nos vamos a morir y tú aquí, ¿verdad? Hermanos, desafortunadamente a veces como cristianos solamente queremos los pastos verdes, no queremos pasar por los valles de sombra de muerte. No nos gusta sufrir y eso lo hablamos la semana pasada, ya no lo voy a volver a repetir. Si quieres ver el mensaje de la semana pasada, ve al YouTube para que lo puedas ver. La verdad es que pues sí, no nos gusta el dolor y mucho menos cuando sabemos que ese dolor no tiene un propósito. Y el día de hoy yo quiero darte esperanza para que tú puedas entender que probablemente Dios está haciendo algo contigo que te va a preparar para el futuro. Ahora, uno se preguntaría, oye, Marco, ¿esto es un castigo de Dios? ¿Fue algo que ellos hicieron y Dios los castigó? Mira, hermanos, yo quiero darte algo y tienes que tener mucho cuidado. Mira, en la Biblia, si tú recuerdas, vemos el ejemplo de Jonás. En el caso de Jonás, él sufrió por su desobediencia y tuvo una tormenta y fue algo complicado. Él se arrepintió y bueno, Dios lo salvó, pero por su desobediencia él vivió el estar en una tormenta. En el caso de los discípulos fue totalmente diferente. ¿Y sabes por qué fue totalmente diferente? Porque ellos obedecieron a Jesús. Jesús les dio una orden, ¿verdad? Les dio una orden. Pasemos al otro lado. Esa era la orden. ¿Ellos habían obedecido? Claro que habían obedecido. Y acataron la orden que Jesús les dio y enfrentaron a causa de su obediencia una gran tormenta. Entonces las tormentas no siempre vienen por ser desobediente, también vienen porque uno es obediente a Dios. Pero, hermanos, yo quiero que entiendas algo. Mira, mientras estemos en este mundo siempre va a haber aflicción. ¿Por qué? Porque el mundo es un mundo atribulado, porque es un mundo violento, porque es un mundo injusto. Y bueno, y ahora es un mundo enfermo, tanto físico como emocional e espiritualmente, y las personas están sin esperanza, están desesperados, están paniqueados. Y hermanos, algo que tú debes de saber es que en medio de todas estas circunstancias, Dios puede cambiar lo malo para bien. ¿Recuerdas lo que vimos la semana pasada? Ahí en Génesis 50:20. Génesis 50:20, ve lo que dice la palabra de Dios. ¿Recuerdas? Esto lo dijo un hombre que le estuvo pasando cosa tras cosa, las cosas no salían bien y parecía que todo iba mal y que todo iba a terminar muy mal. Y sin embargo, ve lo que él dice. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí. Versículo 20 de Génesis 50. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Recuerda que Dios puede transformar todo lo malo que nos pasa, lo puede transformar para bien, ¿verdad? El mal nunca viene de Dios, recuérdalo, lo vimos la semana pasada. Dios nunca trae pensamientos de mal. Él dice la palabra que Él siempre tiene pensamientos de bien. Él nunca va a hacer algo para deliberadamente dañarte a ti. Él nunca lo va a hacer porque Él es un Padre totalmente amoroso para contigo.
Recuerda, quizás lo que hoy estás pasando es porque Dios quiere enseñarte algo. Y en este caso de los discípulos, lo que Dios quería hacer en ellos, lo que Jesús quería era que ellos ejercitaran la fe. Tal vez Dios está usando esto para 3 cosas en la humanidad. Yo estoy concluyendo eso es mi pensamiento. No puedo decir, Dios lo está, porque, bueno, no soy Dios, ¿verdad? Pero yo creo y pienso que probablemente Dios está haciendo esto. Mira, yo creo que si tú te has alejado de Dios, yo creo que este es el momento en el que, en medio de esta pandemia, de estas circunstancias, de esta tormenta, si tú te has alejado de Dios, es el momento de que regreses a la casa, que regreses a los brazos de Dios, que no estés alejada ni alejado de Dios, porque Él te está buscando. Él no quiere que pelees tus batallas sola y solo, sino Él quiere estar contigo, quiere abrazarte, quiere acompañarte, quiere estar ahí contigo. Hace tiempo yo escuchaba a un pastor decir que su hijo estaba muy chiquito y tenía le iban a inyectar para un medicamento y la enfermera dijo, oye, ¿sabes qué? No te va a doler. Y el niño ve a su papá y el papá dice, pues es que yo no tengo por qué mentirle. Y le dice, sí te va a doler, hijo, pero si no te inyectan, no vamos a poder hacer esto y 20,000 cosas. Y te va a doler, pero vamos a hacer una cosa, dice, dame tu mano, me aprietas. Si sientes mucho dolor, me aprietas mucho. Si sientes poco dolor, me aprietas poquito. Y el niño, pues cuando lo inyectaron, le apretó la mano. Y yo creo que Dios así es con nosotros. Él promete estar con nosotros y Él promete estar ahí con nosotros y es algo que no debes de olvidar. Mira, Dios te está buscando. Si tú te has alejado de Él, Él te está buscando. Si tu caso es diferente, en donde tú te has sentido dormida o dormido, apático, mediocre en tu vida cristiana, hermana, hermano, probablemente este es el momento en el que tengas que sacudirte la pereza espiritual, la mediocridad espiritual, y a lo mejor este es el momento en el que tengas que renovar tu relación con Dios y buscar el propósito de Dios para tu vida. Tal vez por eso estás viviendo esto, pudiera ser. O a lo mejor hay otros que pueden decir, oye, Marco, yo estoy bien en mi relación con Dios y eso es padre, pero aprovecha ese tiempo entonces para renovar tu relación con Él, mejorarla, ver qué se puede mejorar en tu relación, probablemente. Tal vez tu caso sea el que tienes miedo de morir. Tal vez tú no sabes qué va a pasar el día de mañana y tienes miedo de morir. Porque, ¿sabes qué? Probablemente tú no hayas puesto tu fe y tu confianza en Jesús. Porque probablemente tú estás pasando esta tormenta y Jesús no está en tu barca. Si aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Dios y sabemos que Él está en nuestra barca, tenemos miedo. Me imagino que si tú sabes que Jesús no está ahí, probablemente es porque tú no has puesto tu fe ni tu confianza en Cristo Jesús. Son tiempos muy complicados y difíciles, que si Dios no está contigo, no hay esperanza. Por eso el mundo está como está con miedo, está asustado, no sabe qué hacer, los presidentes también no saben qué hacer. Son tiempos difíciles. Y solamente poner tu fe y confianza en Cristo Jesús te dará la paz que el mundo no te puede dar. Si tú tienes miedo de morir, déjame decirte algo. La palabra de Dios dice que los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús, lo dice en 1 de Tesalonicenses 4:13, lo voy a leer para que puedas verlo. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que ya murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Querido amigo y amiga, si tú tienes miedo de morir, es porque no has puesto tu fe y tu confianza en saber que Cristo murió por ti,
pero Él resucitó venciendo a la muerte. Y cuando uno pone su fe y su confianza en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, porque déjame decirte algo, ¿tú sabías que Jesús murió por tus pecados y que derramó su sangre para limpiar todos los pecados y que Él venció a la muerte para darte vida eterna? ¿Sabías tú eso? Pues déjame decirte es eso. La Biblia dice que todos los que hemos puesto nuestra fe y confianza en Cristo Jesús, nos dé coronavirus o no nos dé coronavirus, muramos de lo que sea, el día de mañana resucitaremos en Cristo Jesús. Sí, solo aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Cristo Jesús. Y tal vez el día de hoy tú necesitas decirle, Señor Jesús, yo quiero también resucitar en el día postrero. Porque déjame decirte algo, cada cosa que está pasando en el mundo son señales de la segunda venida de Cristo. Y el día de mañana va a venir Cristo Jesús y va a resucitar a todos aquellos que han puesto su fe y su confianza en Él. Si tú no lo has hecho, yo te invito a que tú abras tu corazón a Cristo Jesús en esta mañana. Tercera cosa, ya hablamos un poquito sobre la promesa, ya hablamos sobre las pruebas, ¿verdad? Dios probablemente te está queriendo llevar a través de esta prueba para enseñarte algo. En este caso, lo vuelvo a reiterar, era para fortalecer, para ejercitar el músculo de la fe de los discípulos. Por eso estaban en esa tormenta. Ahora, algo que debes de saber es otra cosa muy importante. No solamente está la promesa de Dios. Si tú no lees la Biblia, si tú no buscas, pues va a ser difícil que tengas una promesa. Necesitas leer la Biblia. Necesitas orar, porque ahí vas a encontrar las promesas de Dios. ¿No sabes cómo hacer algo? Pues busca en la palabra de Dios, habla con Dios para que Dios te pueda mostrar cuáles son los tips que necesitas aplicar en tu vida para salir adelante en medio de esta situación. Ya hablamos también sobre la prueba y ahora vamos a ver cuál era el problema que tenían los discípulos. Vamos a hablarlo rápidamente. El primer problema, ya lo abordamos, ya hablamos un poquito de él, es que ellos estaban en una tormenta y no confiaron en la palabra de Jesús. Pasemos al otro lado, ¿recuerdas el versículo 35? Pasemos al otro lado. Ellos no confiaron en lo que Jesús les había dicho. Ellos habían pensado en otra situación. Mira, vamos a leer lo que dice el versículo 38 y 39. Perdón que sea muy reiterativo, pero creo que es importante tener y leer la Biblia. Y él estaba en la popa, Jesús, durmiendo sobre el cabezal, y le despertaron, le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿Cuál fue el segundo problema que tenían los discípulos? El segundo problema es que ellos pensaban que Jesús no les importaba nada. ¿Por qué? Porque lo vieron durmiendo. Por eso le hicieron esa pregunta. O sea, por eso le dijeron a él, ¿verdad? ¿No tienes cuidado que perecemos? O sea, ¿no te importa que ya nos vamos a morir? Y en otras palabras, ¿verdad? Yo lo interpreto así. Estás durmiendo y no haces nada. Estamos por morir y no... Nosotros lo decimos así con esta frase. ¿Ves la tempestad y no te hincas? Ese era el sentir de esta situación que ellos tenían. Este era el problema. Ellos pensaban que Jesús estaba durmiendo y que no le importaba la situación. Pero te digo algo, hermanos, Jesús realmente esto no era así. Las cosas no eran así. Por eso te digo, hay que cambiar la perspectiva, el vaso medio vacío al vaso medio lleno, para que tú puedas entender lo que Jesús estaba haciendo. Jesús, recuerda, Jesús sabía que iba a haber una tormenta. Jesús les había hecho una promesa de que iban de un punto al otro punto y que iban a llegar al otro lado. Eso es lo que Jesús les había dicho. Ahora uno se preguntará, ¿y por qué estaba durmiendo? Bueno, estaba durmiendo simplemente porque Jesús puso un ejemplo para nosotros. Porque cuando estamos en medio de la tormenta, pues uno tiene que aprender a confiar que si Dios te dice algo, es confiar en su palabra y no en las circunstancias. Y ese fue el problema de los discípulos. Ellos estaban confiando en las circunstancias y no en la certeza
de lo que Jesús les había prometido y en la presencia misma de Jesús en la barca. Jesús mismo nos enseña en Juan 16:33. Ve lo que dice la palabra de Dios. Juan 16:33. Estaban por vivir un momento crítico, difícil, ya en el momento en que iban a entregar a Jesús, en el momento en que se iban a quedar ellos solos, los discípulos, y solamente iba a estar Jesús. Era el momento en que lo iban a entregar para matarlo, para crucificarlo, para morir en la cruz. Era el momento en el que iba a empezar toda esa parte y Jesús los estaba preparando para decirles, aquí viene la tormenta. Y es lo que les dice, mira, versículo 33 de Juan 16. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Recuerdas? Lo hemos visto las semanas anteriores. ¿Quién nos puede dar la paz? Solamente Cristo Jesús. Es un regalo. ¿Te acuerdas que lo vimos? Es un regalo que solamente Dios nos puede dar. Dice la palabra de Dios, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Te digo, este mundo está enfermo, este mundo está atribulado, violento, sin esperanza, pero confía porque Jesús ha vencido al mundo. Confía porque Él te puede dar la paz que el mundo no te puede dar. Si los discípulos hubieran puesto su atención a sus palabras de inicio, a pesar de todo, ellos no hubieran estado atribulados, porque hubieran sabido, hey, Él nos prometió que íbamos a pasar del otro lado. Y aunque está la barca así, si Él está durmiendo es porque Él sabe que vamos a llegar, a pesar de que pareciera que no vamos a llegar porque Él lo prometió. Si tan solo ellos hubieran hecho caso, hubieran sabido que Jesús estaba descansando simplemente porque Jesús es Dios y Jesús sabía que iban a llegar. Él lo prometió y así va a ser. Y dice la Biblia que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Salmo 121:3, y con eso quiero terminar en esta tarde. Si tú te sientes amedrentado en medio de esta tribulación, si tú estás pasando por momentos difíciles, no se te olvide, abre tu Biblia, busca a Dios y que Dios te muestre cómo combatir esto de manera personal. Después, dile que te permita ver lo que estás afrontando. ¿Qué quieres Dios que aprenda en medio de esta situación? Y luego dile, Dios, dame fortaleza para pasar en medio de esta circunstancia adversa. Y luego, tercero, no te olvides que si Dios te da una promesa y Él promete estar contigo, Él nunca te defraudará. Ve lo que dice el Salmo 121:3. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá. Porque Dios siempre va a estar atento. Aunque parece que no actúa, Él está actuando. Aunque parezca que a Él no le preocupa, sí le preocupas. Solamente toma su mano derecha y deja que Él lleve tu dolor y que Él esté ahí. Mira, el mundo va a seguir sufriendo. Y estas son evidencias de que Cristo va a regresar y Él lo prometió que va a regresar. Y algo que debes de saber, hermana y hermano, es que nuestra tierra no está aquí. La tierra prometida está ahí en el cielo, a donde ya no vamos a sufrir, donde ya no hay nada. Pero por un poco de tiempo tenemos que estar en este mundo afligido, en este mundo tormentoso. Y mientras estemos aquí, no te preocupes. Jesús está en tu barca, Jesús está ahí contigo, está para ayudarte. Y si no está contigo, entonces busca. Porque eso fueron lo que hicieron los discípulos. Cuando se sintieron amedrentados, lo primero que hicieron fue buscar a Jesús. Y eso es lo que yo quiero que tú hagas en esta noche. En esta noche, el día de hoy, cuando llegue, si tú tienes incertidumbre, habla con Dios. Pídele tranquilidad y luego enfrenta la situación, las cosas. Hermanos, ojalá estén leyendo ustedes el libro de Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, del Dr. James Dobson. Te va a ayudar mucho. Ya se los pasé en el grupo de WhatsApp.
en PDF para que lo tengan, pero cómprenlo para que lo tengan ahí, lo puedan revisar todo el tiempo y todo el momento. Recuerda, no dejes a Dios de lado. Él quiere estar en la barca contigo. Si tú no lo tienes en tu barca, invítalo, porque aunque vengan las tormentas y venga todo, no es lo mismo tener a Jesús en tu barca y pasar esas tormentas, a pasar esas tormentas y que Jesús no esté contigo. Recuerda, no estás sola, no estás solo. No permitas que las pandemias, las circunstancias de la vida te intimiden. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Buenas tardes, que Dios los bendiga. Nos vemos al rato a las 6 de la tarde. Vamos a tener un servicio unido con las iglesias de Rivi. Y pues los esperamos el próximo domingo. Recuerden, aquí nos vemos a las 11:15 de la mañana. Que Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Los quiere su pastor, Marco Becerra. Hasta luego. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle.